eres tú, cuando perdonas y restableces la paz aun cuando sufras. La cena de Navidad, cuando sacias el pan y la esperanza al pobre que está a tu lado. Tú eres, si la noche de Navidad, cuando humilde y consciente recibes el silencio de la noche al Salvador, del mundo sin ruidos ni grandes celebraciones. Tú eres sonrisa de confianza y de ternura. En la paz interior de la Navidad, perenne y establece el reino en ti. Una feliz Navidad para todos nuestros hermanos rotarios. Amén. 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 Así es. Que así sea. Le doy también la bienvenida que ve en pantalla a María Quintana. Buenas noches. Y a los compañeros que se siguen conectando. Vamos ahora a dar el espacio al himno de nuestro club. Vamos ahora a la segunda parte del estudio donde se encuentra el compañero Egui, que estará interpretando el himno del club. Por aquí va. Ahí está Egui. Adelante, Egui. Gracias, señora presidenta. Buenas noches para todos. Buenas noches. Es un placer estar con ustedes. Felicidades a ustedes y a sus familiares. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a nuestro himno, en esta ocasión en sonido de un saxofón alto y con ustedes cantando en sus casas. Lo voy a estar escuchando. Así es que vamos a ver cómo suena. Oh my God. Muy bien. Muchas gracias, Egui, por esa interpretación de nuestro himno. Así que ser rotario es dar de sí con actitud y con anhelo. Así que continuamos. Ahora, nuestra cápsula rotaria la va a estar mencionando esta noche Ivette Martín, asistente de gobernador del área 1. Adelante, Ivette Martín. Gracias, buenas noches a todos y especialmente a los invitados oradores. Queremos compartir con el tuyo una información bien interesante, es un extracto de la carta de la gobernadora del distrito Mercedes Peguero con una gran noticia. En la noche del sábado 12 de diciembre de este año se llevó a cabo la ceremonia de iniciación del Club Piloto RotaKids del Distrito Rotario 7000 bajo el patrocinio del I-Club de Puerto Rico y las Américas. RotaKids es un club para niños de entre 5 y 12 años con una estructura similar a un Interact. Esta iniciativa propone la idea de que el niño sea consciente de su responsabilidad con la sociedad y del mundo como un paso para que se convierta en un ciudadano pleno. Ya contamos con 35 niños que sobrepasan el mínimo de 10 niños y niñas que se requiere como socios fundadores. Fueron celebradas varias reuniones con el comité organizador, niños y padres. También se realizaron actividades virtuales, tales como la confección de tarjetas de Navidad en el hogar para un hogar de niños. Los requisitos de participación para los niños candidatos a ser RotaKids del Distrito 7000 son ser menor, tener la edad entre 5 y 12 años,
Al menos uno de los padres participará en el programa, participar activamente en las actividades programadas y o en las reuniones organizadas, contar con los materiales necesarios para las actividades programadas. Y se requiere que el acompañante del menor sea padre o madre biológico o adoptivo del menor. Los Rota Kids tuvieron su origen en Brasil en el año 1996. Así que ya sabemos que desde nuestra temprana edad estamos fomentando el servicio de los niños bajo una estructura de Rotary para lograr mejores ciudadanos y aumentar nuestros brazos para el servicio. Esta ha sido la cápsula rotaria. Muchas gracias, Ivette. Excelente iniciativa, compañeros. Tenemos por qué motivarnos nuestra juventud. Quién sabe, diría yo, que podemos formar un Rota Kid con los nietos o los bisnietos. No estaría mal empezar a sembrar esas semillas rotarias. Así que vamos oficialmente a continuar con nuestra reunión. Quiero que sepan que el Club Rotario se mantiene activo dando servicio. No se pierdan la reunión administrativa el martes 22 para que vean los informes de los directores de la avenida de la Junta que se encuentran activamente trabajando y especialmente servicio a la comunidad. Más adelante con detalle. Los dejo ahora con el compañero Héctor Jiménez Juárez, que estará haciendo la presentación de nuestros oradores. Adelante, Héctor Jiménez. Muchas gracias. Muy complacido de compartir con ustedes. Y para continuar con ese espíritu navideño, me gustaría empezar con la reflexión que también yo doy siempre. Dice, la Navidad no es una fecha, es un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad y tener merced es comprender el verdadero significado de Navidad. Y esto fueron una frase de Calvin Coolidge, el 30º presidente de los Estados Unidos. Perdona que te interrumpa, trata de hablar un poquito más alto para que los compañeros te escuchen, ¿ok? ¿No me escucharon esta ocasión? ¿Me escuchan ahora? Más o menos. Pues no sé qué puede ocurrir. Mantén el tono de voz y voy a ti. Adelante, Héctor. Bien, ¿me escuchan ahora? Más fuerte, sí. Bien. Pues esta noche tenemos dentro de ese espíritu navideño un regalo de Navidad para ustedes, que es la presentación de nuestros oradores para hablar de un tema que es de suma importancia y que regula nuestras vidas desde antes de nacer hasta después de fallecer. Me refiero al Código Civil de Puerto Rico. Todos debemos conocer por lo menos sus partes principales. No hay que ser abogado, pero es bueno tener ese conocimiento para poder orientar a las demás personas cuando se acerquen a nosotros a esos propósitos. Tenemos con nosotros a la CPA, la licenciada Yolanda Varela Ayala, que ha sido bien importante en la organización y para hacer posible esta actividad. De hecho, ellos no la dan de noche y sin embargo hicieron una excepción con nosotros para estar esta noche y acompañarnos y a la misma vez orientarnos sobre ese código civil. Yolanda posee un bachillerato en contabilidad y finanzas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y un Juris Doctor en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Posee licencias de corretaje, seguros y anualidades. Tiene sobre 20 años de experiencia en la industria bancaria y financiera, en áreas como planificación financiera, corretaje y seguros. Actualmente es gerente de ventas de la división de Wealth Management de Banco Popular de Puerto Rico, donde proveen asesoría financiera sofisticada en materias de planificación financiera, desarrollando así estrategias financieras contributivas y de herencia a clientes para maximizar en las etapas de acumulación y protección y preservación de activos. Pertenece a la Junta de la Fundación Extrabases
entidad sin fines de lucros, fundada por el ex pelotero profesional Carlos Delgado. Además, brinda seminarios y talleres en materia de planificación financiera, personal, inversiones, protección y preservación de activos, planificación de herencia y sucesión de negocios. Así que esta es una persona, caramba, nos gustaría tenerla en nuestro club. El siguiente orador y participante es hijo de una persona a quien estimo mucho. Es el licenciado Francisco de Jesús. Francisco posee un bachillerato en Political Economy de la Universidad de Hartford y un Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en la cual se graduó magna cum laude. Fue miembro del cuadro de honor, Senado Académico Estudiantil y colaborador en la revista Jurídica. Tiene sobre 23 años de experiencia laboral, principalmente en la industria de servicios financieros, incluyendo 10 años con Banco Popular en las divisiones de Wealth Management y servicios fiduciarios, en la unidad de fideicomisos personales y planes de retiro FIU. Actualmente se desempeña como planificador financiero en la división de Wealth Management, donde ayuda a los clientes en el diseño de su plan financiero y a definir las estrategias necesarias para lograr las metas financieras establecidas. Provee seminarios de educación jurídica sobre temas relacionados a fideicomisos y planificación sucesoral. Ha escrito artículos y publicaciones sobre planificación financiera, retiro y fideicomisos personales. Y también le extendemos una invitación para que considere unirse al Club Rotario de Río Piedras. Así que con ustedes, las dos personas de las cuales les he hablado, están presentando a los oradores para que nos hagan esa presentación que estamos esperando para aprender de ustedes y poder ampliar nuestro conocimiento. Adelante, pues. I mute. Aquí, es que le tengo dos pantallas, así que es un poquito complicado, ¿verdad? El cómo lo vamos a estar manejando. Pero muchas gracias de verdad por invitarnos a esta actividad, por darnos la oportunidad de estar con ustedes. Me encanta la energía que he recibido al comienzo de esta reunión. Así que sé que son un grupo bien activos y esperamos que este tema les guste mucho y que nos pregunten, ¿verdad? Para hacerlo bien dinámico. Como les dijeron, mi nombre es Yolanda Varela, dirijo el grupo de planificación financiera en la división de Wealth Management de Banco Popular. También nos acompaña María Quintana, que es la gerente de la división de nosotros. Para nosotros, como parte de lo que es el tema de la planificación financiera, pues definitivamente es medular el poder compartir con los clientes los cambios significativos que trajo la adopción de un nuevo Código Civil en Puerto Rico. Ese código fue aprobado en junio, entró en vigor ahora a finales de noviembre, noviembre 28 específicamente. Y para nosotros lo que es el área de herencia juega un papel bien importante en la planificación financiera del cliente. Y como verán durante el transcurso de la charla, hay unos cambios bien significativos que son cambios radicales que impactan a todos. Los que teníamos ya una planificación de herencia, los que teníamos un testamento. Así que es importante, ¿verdad?, que evaluemos cuáles son esos cambios. Nosotros hemos seleccionado al modo de tiempo 6 cambios importantes. Y créanme que lo vamos a explicar, como uno dice, ¿verdad?, en arroz y habichuela, porque nuestra intención es que nos llevemos el mensaje, ¿verdad?, de cuáles son esos cambios. Mi compañero Francisco de Jesús, ustedes acaban de escuchar, ¿verdad?, su perfil, y definitivamente es alguien que ha estado involucrado mucho en este tema de herencia y ha estado mirando el proyecto desde sus inicios hasta que se convirtió en ley. Y hemos dado ya unas cuantas presentaciones con los clientes, así que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer a través del chat. De igual forma, vamos a dar un espacio a preguntas al final de la charla para poder aclarar, ¿verdad?, todas las dudas.
Así que sin más preámbulos, los dejo con Francisco. Gracias. Pues buenas noches a todos. Me uno a las palabras que Yoli comentó y de agradecimiento. De verdad que es un verdadero privilegio estar aquí esta noche con ustedes y en esta época navideña. De verdad que por este ratito, de momento, nos recordaron la importancia de esta época del año, a pesar de la situación extraordinaria por la cual hemos estado atravesando, ¿verdad? Junto con la familia y seres queridos. Así es que esta noche, como Yoli adelantó, hicimos un escogido de varios de los cambios más importantes en el libro sexto de herencia. Ahora, antes de adelantar con el contenido, pues, ¿verdad? Siempre hay que cumplir, ¿no?, con las divulgaciones de rigor de que esta información que vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, no es para propósitos estrictamente educativos y que no debe ser, ¿verdad?, interpretado como una opinión legal o contributiva, ni tampoco como una asesoría en el área de inversiones. Ahora bien, para nosotros en Popular es verdaderamente un honor poder compartir esta información ahora que vamos a dialogar con ustedes, y siéntanse en plena confianza de hacernos cualquier pregunta que les venga a la mente, ya que como ya también entiendo que don Héctor adelantó al comienzo, la importancia del Código Civil y ahora que ya está en vigor, ¿verdad? A partir del 28 de noviembre ya la ley 55, que es el nuevo Código Civil de Puerto Rico, es la ley más importante que tenemos en Puerto Rico en cuanto a derecho privado se refiere. Reglamenta todas las áreas nuestras como puertorriqueños en términos de todo lo que tiene que ver con el derecho de familia, todo lo que tiene que ver con el derecho de la propiedad, que se le llama, ¿verdad?, en el nuevo código, en el libro tercero, derechos reales. Encontrarán también ahí todo lo relacionado con obligaciones y contratos, las relaciones jurídicas. Y un poquito para ponerlo en contexto, ¿verdad? En comparación al código de 1930, aquel código se dividía en 4 libros y el título preliminar, ¿verdad? Ahora el nuevo código se divide en 6 libros y el título preliminar. De hecho, como nota curiosa, iba a ser 7 libros, pero, ¿verdad?, lo redujeron a 6, ya que el tema de derecho internacional privado, pues lo iban a poner aparte, pero está todo dentro de esos 6 libros, que esta noche estaremos hablando entonces de esos cambios principales en el libro sexto, que es el tema de la sucesión por causa de muerte, o como comúnmente nosotros le llamamos herencia, ¿verdad? Así que, como ven aquí, vamos a ver desde la etapa de la aceptación y lo que eso significa ahora en términos de la responsabilidad que va a tener un heredero sobre el caudal hereditario una vez lo recibe. Vamos a ver los cambios que ahora componen uno de los tipos de la sucesión, que es la sucesión intestada, que lo que ocurre en la gran mayoría de los casos en Puerto Rico cuando una persona fallece, ya que en Puerto Rico, pues la gran mayoría de las personas fallecen sin haber otorgado testamento. Y a ese tipo de sucesión se le llama la sucesión intestada. Y vamos entonces a explicar cuáles eran las reglas que aplicaban bajo el Código del 30 y las reglas que ahora aplican en cuanto a quienes estarían llamados a heredar bajo el Código actual.
Aparte de eso, vamos a ver las nuevas reglas que aplican bajo el otro tipo de la sucesión, que es la testada, y es como más o menos ya suena, ¿verdad? En aquellos casos donde la persona al fallecer había otorgado válidamente previamente un testamento. También vamos a discutir brevemente varios de los cambios que se incluyeron en el tema de las clases de testamentos y las formalidades que estos deben observar para su validez en Puerto Rico. Y por último, estaremos tocando también el tema de donaciones y el derecho de atribución preferente al cónyuge supérstite. Me parece que al final haremos unos comentarios finales o al menos algo general y entonces pasamos a también a contestar o dialogar de cualquier pregunta que puedan tener. Así que con eso en mente, pues empecemos con uno de los cambios principales que era la forma en aceptar la herencia. Quizás algunos de ustedes que han pasado por un proceso con algún familiar o persona o algún ser querido, recuerda que en Puerto Rico, en esencia, la forma en que se aceptaba la herencia era la principal, que era lo que se le llamaba de manera pura y simple. Que esa es en donde uno en condición de heredero heredaba tanto lo bueno como lo malo, como decimos, ¿verdad? Es decir, tanto los activos como las deudas que componían ese caudal hereditario al momento, ¿verdad?, del fallecimiento, con el riesgo que si ese caudal, las deudas excedían el valor de los activos, pues usted como heredero tuviese que tener que responder con su propio patrimonio personal por esa diferencia, ¿verdad?, de las deudas contra esos activos. Por eso es que, en cambio, y en aquellos casos donde el heredero sospechaba de que podía heredar más deudas que bienes, pues entonces invocaba el otro tipo de forma de aceptar una herencia, que era a beneficio de inventario. Y ahí, como también suena, ¿verdad? Pues en esencia el heredero decía, mira, espérate, antes de yo aceptar por completo, yo quiero que me hagan un inventario detallado de todos los activos y todas las deudas que comprendía ese caudal antes de, en efecto, entonces aceptar por completo esa herencia, o en la alternativa, ejercer el derecho de repudiar la herencia y de esa forma, ¿verdad?, proteger su patrimonio personal. Así que así era hasta apenas, ¿verdad?, hace unas semanas atrás, que todavía estaba en vigor el Código del 30. ¿Qué es lo que ocurre ahora con el nuevo código? Bueno, pues bajo el código actual, ahora el heredero, la responsabilidad del heredero se va a limitar hasta el valor de los bienes hereditarios que estaría llamado a recibir. Así es que las formas de heredar que comprendían antes, esas se eliminaron, y en esencia ahora, como norma general, los herederos, la responsabilidad del heredero se va a limitar hasta el valor de los bienes hereditarios que recibiría. Eso como norma general. Claro, como toda norma general, siempre hay sus excepciones. Y ahí en pantalla, en esa tercera columna que ven a su mano derecha, se enumeran algunas de estas instancias en las cuales el heredero pudiera tener que responder con su patrimonio personal, aún bajo el nuevo código. Y como por ejemplo,
si enfocan su atención en la última instancia, habla de en aquellos casos donde se produzca una reducción en el valor de los bienes hereditarios si ocurre por culpa o negligencia de ese heredero. Así que en una situación como esa, pues por excepción, pues entonces el heredero pudiera tener que responder con su patrimonio personal. Pero como norma general, y como indiqué y reiterando, ahora la responsabilidad se va a limitar hasta el valor total de los bienes a recibir. Así que ese es uno de los cambios. El segundo cambio que vamos a compartir esta noche es el orden preferente, ¿verdad? Si se quiere, ¿no? En que en caso de un fallecimiento de una persona que haya, que no dejó testamento o que aún habiendo otorgado un testamento termina siendo impugnado válidamente y entonces se abre la sucesión intestada y el tribunal entonces adjudica y determina, ¿no? Según dispone la ley, quienes iban a heredar con exclusión de los demás. Bajo el Código del 30, el primer orden llamado a heredar era en línea descendiente los parientes del grado más próximo a la persona que falleció. Así que, por ejemplo, si al momento de fallecer esta persona bajo el Código del 30 le sobrevivió sus hijos y sus nietos, pues bajo este principio los hijos iban a heredar en partes iguales con exclusión de los nietos. Bien. Ahora, si en cambio la persona al momento de fallecer no dejó ningún tipo de descendencia, nunca tuvo hijos, ¿verdad? Pero le sobrevivió sus padres o sus abuelos, pues el mismo principio hubiese aplicado y los se congeló. heredado en partes iguales. Cónyuge sobreviviente antes heredaba en cuarto orden sucesoral, pero hace unos años eso se había enmendado y entonces heredaba en tercer orden sucesoral. Había que esperar que la persona no le hayan sobrevivido ni descendientes ni ascendientes para entonces que el cónyuge sobreviviente fuese el heredero o la heredera universal en ese tipo de sucesión. Y finalmente el resto de esos órdenes que ven ahí, los colaterales preferentes, que esos son los hermanos o los sobrinos, los colaterales ordinarios, que son los primos, y el pueblo de Puerto Rico en el último orden. ¿En qué consistió el cambio? Ahora, los herederos forzosos, la definición de heredero forzoso incluye al cónyuge sobreviviente. Y el cónyuge sobreviviente pasa de un tercer orden sucesoral para concurrir junto con los descendientes en ese primer orden sucesoral, lo cual significa que si a la persona fallecer le sobreviven dos hijos y el cónyuge, pues y al momento de fallecer no otorgó testamento, pues entonces esa herencia se dividirá en partes iguales entre sus dos hijos y el cónyuge. Bien. Antes esto no ocurría así porque el cónyuge a lo que tenía derecho era algo que se le llamaba la cuota viudal usufructuaria, cuya cuantía se computaba dependiendo de una fórmula que el código anterior proveía para determinar eso mismo, cuánto era que le iba a corresponder al cónyuge sobreviviente. Sepan que la institución de la cuota viudal usufructuaria también se la llevó si se fue con el anterior código.
y por lo tanto los cónyuges sobrevivientes ahora heredarán por derecho propio y en igualdad de condiciones que los herederos forzosos, como este caso que les mencioné en el primer orden junto con los descendientes. Algunos de ustedes probablemente habrá escuchado ¿y qué pasa con los ascendientes? Los ascendientes eran herederos forzosos también. Pues sepan que se mantuvo así. Los ascendientes también seguirán siendo herederos forzosos. Lo que ocurre es que tendrían que esperar a un segundo orden. Es decir, para que ellos hereden bajo la sucesión intestada, entonces tendrían que haberle premuertos todos los descendientes y el cónyuge sobreviviente para estos entonces poder invocar el derecho a la herencia en la sucesión intestada. Por último, en el tercer orden están los colaterales preferentes. Aquí yo les dividí colaterales preferentes y colaterales ordinarios, pero el texto de la ley habla de un tercer orden, pero ciertamente los preferentes heredarían primero que los ordinarios y finalmente el pueblo de Puerto Rico. Así que eso como el cambio principal, ¿no?, en el orden heredar en la sucesión intestada. Veamos ahora las reglas que aplica bajo la sucesión testada. Claro, ahí en pantalla, y como esto era una charla que hemos dado antes de que entrara en vigor el código, pues no, ¿verdad? Donde dice ley actual arriba de donde dice herencia, pues debe decir código 1930, ¿verdad? Porque ya eso se derogó. Pero voy a repasar brevemente cuál era la regla bajo ese código antes de pasar a cómo es que ahora va a funcionar esto. Ustedes seguramente escucharon lo que se hablaba por ahí, que se hablaba de los 3/3, ¿verdad? En Puerto Rico, que si uno podía mejorar a alguien, que si una porción de la herencia tenía que estar destinado a unos herederos en particular y eso no se podía tocar, y que yo pues por testamento le podía dejar algo a alguien según mi libre discreción. Bueno, en esencia, en Puerto Rico, contrario a al menos 49 estados de los Estados Unidos, siendo la única excepción el estado de Luisiana, aquí existe la institución de la legítima, que es lo de los herederos forzosos, que no es otra cosa que forzosamente va a haber unas personas que van a tener que heredar algo. En Estados Unidos, en cambio, allí usted por testamento le puede dejar la herencia a quien usted quiera y no tiene que dar ninguna explicación, y eso es así. Eso es libre determinación. Ahora, esto de los 3/3 en esencia, y como ven ahí en pantalla, se dividía en los primeros 2/3, que era el tercio de la legítima estricta y el otro tercio de la mejora. Esos 2/3 comprendían la legítima, que es esa porción del caudal hereditario que la ley destinaba a ciertas personas en particular y los destinaba a los descendientes, ¿verdad? Y si la persona le sobrevivió sus hijos, pues los hijos forzosamente iban a heredar al menos una tercera parte de esos 2/3. Ese segundo tercio, llamado de mejora, pues el testador tenía la discreción de, si así prefería hacerlo, mejorar a alguno de los hijos, pero tenía que ponerlo claramente por testamento. Para evitar conflictos familiares en la práctica, en realidad, lo que mucha gente hacía era que lo dejaba en partes iguales, esas primeras 2/3 partes del caudal. Y finalmente estaba el tercio de libre disposición,
que uno podía disponer libremente, como lo dice el término, haciendo la designación correspondiente en el testamento. En la práctica, por lo general, se le destinaba a el cónyuge para que pudiera, ¿verdad?, recibir pues también parte de la herencia, ¿no? Así que así era como se planificaba según la ley anterior. Ahora, entonces, como pueden ver en pantalla, el tercio de mejora desapareció. Y ahora eso tiene el efecto de que en vez de que la legítima, que esa porción de la herencia que forzosamente va a estar reservada para ciertas personas, se redujo de 2/3 a una mitad, dando así más libertad a la persona que quiera otorgar un testamento para escoger libremente a quién dejarle la otra mitad del caudal hereditario. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que el otro cambio fundamental aquí que hay que tener presente, ¿ok?, y no se puede perder de vista, es que, como expliqué ahorita, bajo la nueva definición de herederos forzosos se incluye el cónyuge sobreviviente, teniendo la implicación de que esa mitad de legítima que ven en sus pantallas ahora se va a tener que dividir entre los descendientes que hayan sobrevivido, digamos los hijos, junto con el cónyuge sobreviviente. Así es que bajo el ejemplo de ahorita, si a la persona le sobreviven 2 hijos y el cónyuge, esa mitad que ustedes ven ahí se van a dividir en partes iguales entre esas 3 personas. Lo cual entonces habría que mirar a quién el testador decidió dejarle la otra mitad de la libre disposición. Y si llegó a ser a su cónyuge sobreviviente, pues en ese ejemplo, aparte de ese tercio, ¿verdad?, que le correspondió dentro de la mitad de la legítima, pues a eso habría que sumarle la otra mitad de libre disposición, según la última voluntad así expresada en el testamento por el testador. Bien. Así es que esos son los cambios fundamentales en los 2 tipos de sucesiones que existen en Puerto Rico. Vamos a ver ahora los cambios que también vemos en los tipos de testamento. Bajo el código anterior existían los testamentos abiertos, los cerrados y los hológrafos. Eso era lo que se le llamaban como los testamentos comunes, y los testamentos especiales, que eran el militar, el marítimo y aquellos otorgados fuera de Puerto Rico. Bajo los testamentos comunes, el abierto es el que se otorga más comúnmente, ese es el que uno va ante un notario público autorizado. Anteriormente uno iba allí a la oficina ante 3 testigos que se escogían, y entonces el notario leía en alta voz el testamento y, en fin, pues seguía el ritual que la ley así lo exigía. El hológrafo, recordarán que ese es el que se hace a puño y letra. Ese no hay que ir ante ningún notario. Si usted lo puede hacer desde su hogar, en puño y letra, hay que ponerle la fecha arriba, hay que firmarlo abajo, y eso es un testamento que la ley así lo reconocería como válido a toda persona mayor de 18 años. Y el cerrado, que ahora con el nuevo código ese desapareció. Así que ahora bajo los testamentos comunes, los testamentos que tenemos son el abierto y el hológrafo.
En los especiales, tanto el militar marítimo y aquellos otorgados fuera de Puerto Rico no es que desaparecen, eso se siguen reglamentando, pero bajo ley especial. Y los otorgados en peligro de muerte en caso de epidemia, que como cuestión de hecho, pues como sabemos, al estar pasando por una epidemia o pandemia oficialmente decretada por el gobierno, pues este tipo de testamento especial puede ser válidamente otorgado, ¿no? Que de hecho se puede, y el nuevo código así lo reconoce, se pueden otorgar mediante videograbación, ¿bien? El cual naturalmente luego de pasar por las etapas de autenticación y demás, pues entonces es una forma de expresar la última voluntad reconocida en ley bajo el nuevo código. Así es que, en esencia, esos son los testamentos. Otro detalle que quiero compartir es que bajo los testamentos abiertos, antes la ley exigía que tenían que darse ante la presencia de 3 testigos. Ahora eso se eliminó y usted puede otorgarlo ante el notario público autorizado y eso va a ser perfectamente válido y esto lo comento, ¿verdad? Porque en la práctica la búsqueda de los testigos y demás era un poco engorroso para algunas personas y alargaba un poco el proceso. Así que eso se flexibilizó muchísimo. Así que eso en términos generales son los cambios fundamentales en el tema de los testamentos. Vamos a ver ahora en cuanto al próximo tema, que es el tema de las donaciones. Y las incluimos aquí porque, como ustedes saben, en Puerto Rico muchas personas, algunas personas acostumbran a dar su herencia en vida, ¿verdad? Y eso lo hacen pues mediante donaciones. En primer lugar, uno de los cambios que van a ver es que se transfirió el lugar donde antes se encontraba el tema de las donaciones bajo el código anterior ya que se consideraba como un modo de adquirir propiedad. Y ahora pasa al libro, me parece que es el libro 4, que es el libro de los contratos. Ahora las donaciones se consideran como un contrato y obligación, así que obliga tanto al donante como al donatario. Se mantuvo el requisito para que en aquellos casos donde se quiera donar un bien inmueble en Puerto Rico, ese negocio jurídico, ¿verdad? Esa donación tiene que hacerse mediante escritura pública. Así que sepa que si usted quiere donar una propiedad, no lo puede hacer mediante contrato privado. Tiene que ir ante un notario y hacerlo mediante escritura pública. Así que ese requisito se mantuvo en el nuevo código. Y por último, uno de los cambios significativos es las donaciones que se hacen en vida, aquellas que anteriormente, cuando usted hacía una donación en caso de fallecimiento y se hacían lo que le llaman, ¿verdad?, el inventario y las operaciones particionales y demás, se tenía que traer el valor de esas donaciones que se habían hecho para sumarlas y computar así el valor completo de ese caudal hereditario. ¿Ok? De ahí también recordarán un término de donaciones que se colacionaban, que es un término, ¿verdad?, que si lo imaginamos más en contexto de una conversación, cuando uno está hablando con alguien y uno dice,
Oye, Yolanda, es que ese tema está interesante, pero quiero traer a colación este otro tema que entiendo que tiene relevancia. Pues ese efecto es traer algo acá. Sé que las donaciones, una vez se hacían, ¿verdad? Tenía un valor, ¿verdad? Y ese valor, en el momento en que se hacía, había que traerlo también para sumarlo. ¿Y por qué? Porque era importante para evitar que los herederos forzosos que iban a tener un derecho de una porción de la herencia heredaran el mínimo suficiente en la parte igual que le correspondía. Porque si usted le donaba en vida gran parte del caudal o de su patrimonio a uno de sus hijos y luego al fallecer, encima de lo que ya le donó, pues ese mismo hijo también iba a heredar de nuevo con lo que el hermano le iba a corresponder, que iba quizás a ser una cantidad ínfima. Pues entonces se daba ahí un desfase, ¿verdad? Así que por eso ese tipo de operación particional había que hacerla. ¿En qué consistió el cambio entonces? Bueno, que antes no había límite de tiempo para considerar las donaciones que esa persona hubiese hecho en vida. Ahora, y como ven ahí en pantalla, se le impuso un límite para determinar qué donaciones se van a considerar y cuáles no. Ahora se van a considerar únicamente aquellas realizadas en los últimos 10 años de la fecha en que la persona fallece. O dicho de otra manera, aquellas que la persona hizo 10 años o más, esas ya no se van a contar. Bien, así que ese dato es muy importante tenerlo presente, en particular y dependiendo de las circunstancias ¿verdad? Específicas de la familia y de los intereses que puedan haber, si hay un negocio o no, en fin, hacer un análisis para ver si es recomendable hacer una donación y las implicaciones que eso va a tener en caso de que la persona fallezca bajo la regla del nuevo Código Civil. Por último, tenemos el derecho a la vivienda familiar que se le otorga mediante esta atribución preferente al cónyuge sobreviviente o supérstite, pero lo que significa el cónyuge sobreviviente. Sepan que cuando hubo la discusión de esta disposición, y en el consejo asesor está esta disposición en el libro sexto, y también hay una similar en el tema de familia, derecho de familia. Pero en este contexto se introdujo este artículo porque lamentablemente en Puerto Rico se daba, o no lo quiero decir en un término neutral, ¿verdad? Existe este fenómeno de este riesgo para estos matrimonios donde hay hijos, ¿verdad? De relaciones previas o distintas, en donde cuando es una pareja de edad avanzada, pues y al fallecer una de los cónyuges, ¿verdad? Ese cónyuge viudo o viuda, en particular si hijos no tenían relación consanguínea con ese sobreviviente, lo que hacían es que vendían, ¿verdad? La propiedad y sacaban a la persona. Y ¿verdad? Salvo hubiese alguna provisión en un testamento antes de que la persona hubiese fallecido para proteger a su cónyuge,
pues era muy poco lo que la ley le proveía a esa persona. Y pues para evitar dejar en ese estado de vulnerabilidad a estas personas con estas circunstancias. De ahí es que surge, ¿verdad? Un poco el darle esta atribución preferente al cónyuge sobreviviente en estos casos donde así su cuota hereditaria así lo permita y en las circunstancias que ven ahí en pantalla. Así que, como pueden apreciar, ahora en términos generales, nuestro código actual le ha brindado unos derechos adicionales a los cónyuges sobrevivientes que antes el código anterior no los proveía, al menos en este grado, ¿verdad? Y no debe tomar por sorpresa, ya que no perdamos de vista que el código anterior era un código que data, ¿verdad? Databa de 1930. Eso era un Puerto Rico completamente distinto en el orden social económico al Puerto Rico de hoy. Así es que eso pues son unas pequeñas pinceladas aquí compartiendo con ustedes. Ciertamente el libro sexto es más abarcador, pero es un escogido importante que tuvieran conocimiento. Por último, hay unas observaciones que incluimos para tener presente también. Naturalmente, como ustedes pueden imaginar, nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes a través de los planes financieros que diseñamos y que toma en que evaluamos el entorno individual y familiar y profesional de los clientes para poderle brindar las estrategias que se ajusten a sus necesidades. En aquellos de ustedes que hayan otorgado testamentos, sepan que esos testamentos, aún con el nuevo código, no perdieron validez, ¿verdad? Pero es importante y aconsejamos que se revisiten esas cláusulas que incluyan esos testamentos para evaluar los cambios que explicamos ahorita y ver qué impacto, si alguno, pudiera tener en esa voluntad ahí expresada. Además, aprovecho para recordar o informar, ¿verdad? Que en el caso de aquellos de ustedes que participen o hayan acumulado alguna cantidad de dinero en algún plan de retiro cualificado, que los derechos hereditarios que asisten o que reglamenta este tipo de plan son distintos a la ley de herencia cobijada bajo el nuevo Código Civil. Así como, por ejemplo, en el caso de las pólizas de seguro de vida, el producto de la póliza, eso al momento de que el asegurado fallece, eso no entra ni se suma en el caudal hereditario, sino que eso pasa directamente al beneficiario así designado, pues por virtud de una ley especial, la ley 9 del 2017, así también, pues las cantidades acumuladas en estos planes de retiro cualificados en Puerto Rico se eximen y se excluyen del caudal bruto hereditario y entonces pues pasarían a las personas así designadas o en la alternativa, si son planes reglamentados por la ley federal ERISA, pues entonces ese dinero pues pasaría según dispone la ley federal.
Así es que, pues, naturalmente en esta charla, pues, nosotros, pues, recomendamos ¿verdad? Decimos que es importante tomar en consideración en particular si la persona es dueño de su propio negocio, el tener presente que la planificación de sucesión de negocios ahora es más importante que nunca, toda vez que las reglas de herencia cambiaron. Así que usted podrá haber hecho una planificación bajo el régimen sucesoral anterior, pues ahora hay que atemperar esa planificación que hizo con las nuevas normas de herencia que hemos estado aquí explicando. Y por último, y no menos importante, aun cuando a veces no se asocia con el tema de herencia, es el tema de la incapacidad, ¿verdad? El riesgo de que, y Dios no lo quiera, pero que algunos de ustedes sufra algún percance de salud significativo y quede incapacitado para tomar decisiones ¿verdad? Poderse valer por sí mismo. Pues la herramienta del poder duradero, que hace apenas unos años atrás en Puerto Rico no existían, pero ahora sí existen, pues es una herramienta muy importante que le facultaría a usted al designar a un apoderado a que en caso de que ocurra ese evento incierto, pues esa persona pueda seguir tomando decisiones pues para proveer para su sustento, por ejemplo, y administrar también el resto de sus bienes o de la toma de decisiones en el negocio que usted manejaba. Así es que todo este tipo de trabajo nosotros lo hacemos de la mano con los abogados y los contables y asesores financieros de confianza de nuestros clientes y que sean expertos en la materia, ya que como explicamos al comienzo, pues nosotros pues brindamos la información, pero no emitimos opiniones legales ni contributivas. Bien, así que esa era la información que teníamos para ustedes esta noche y estamos pues claro en la mejor disposición de contestar las preguntas que a bien puedan tener para nosotros esta noche. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, el licenciado Francisco de Jesús, igual que a Yolanda y Gracias María. a ustedes y gracias a Franco. Si alguno quiere hacer preguntas a través del chat, la puede hacer también, o de igual modo, si quieren abrir su micrófono, pues también pueden hacer preguntas para que todo el mundo se beneficie. Muchas gracias a ambos. Realmente nos sentimos muy satisfechos y muy contentos. Yo creo que es importante que todos conozcamos, especialmente los que no son abogados, en esa forma de arroyo habichuela lo que ha pasado. Así es que voy a hacer la primera pregunta para romper el hielo. Si ustedes creen que estas enmiendas han sido beneficiosas y hacen del Código Civil de Puerto Rico uno más de actualidad, o sea que ha derrotado las cosas que ya no eran válidas o no se prestaban a la situación. Sí. Pues mire, claro, haciendo la salvedad de que el estudio más puntual que yo hice fue al libro sexto y sin haber hecho el estudio al menos con el mismo grado de especificidad de los demás libros que el nuevo código también provee. Ciertamente tengo que decir que en el libro sexto respecta, entiendo que fue una contribución significativa, entre otras razones,
y una de las cuales, y una de las principales, como expliqué, es que se le da ese rol, ¿verdad? Pues más protagonista, por llamarlo de alguna forma, a los cónyuges. Y esto, ¿verdad? Como todo, tiene dos escuelas de pensamiento. Pero una de ellas es que en la medida en que la institución de la familia ha cambiado significativamente en Puerto Rico de aquella familia, por decirle como comúnmente se le denomina, la familia nuclear que digamos existía hace 40 años atrás, ahora las composiciones de las familias en Puerto Rico son muy distintas. Y en ese sentido, pues un poco estas nuevas normas lo que persiguen es tratar de brindar unas protecciones quizá a estos cónyuges que anteriormente pudiesen haber quedado vulnerables de la intención o de la voluntad de los hijos, ¿verdad? De la persona que falleció. Hay que recordar que cuando yo hablaba de la cuota vidual usufructuaria, bajo el código anterior, mencioné que esa cuota la determinaba una forma en el código, pero no mencioné que quien decidía cómo satisfacer la cuota eran los hijos. Y eso pues es algo que ahora al cónyuge heredar en igualdad de condiciones que los demás hijos, pues equipara, ¿verdad? En ese sentido, ese tipo de posible situación. En términos generales, en la otra parte de la pregunta, ¿verdad? Entiendo que lo otro es que el lenguaje que se utiliza en el nuevo código es un lenguaje mucho más claro, que ayuda a la persona que aunque no haya ido o sea abogado y demás, con al menos leer alguno de estos artículos, el lenguaje que se utiliza es más fácil de entender y elimina muchas lagunas de un lenguaje que, vamos, pues antes se expresaba a la gente distinta y que a veces uno, pues, de hecho, pues, había que ir, sí, a la escuela de leyes para entender qué era lo que, y había que ir a los tratadistas en España para entender qué era lo que el legislador puso ahí. Así que eso, ¿verdad? Como comentarios generales a la pregunta está fantástica, pero me pudiera expandir mucho y sé que debe haber pues otro. No, Tengo está a bien Mayra así. Mota Está bien con lo que con me la ha mano dicho. levantada. Yo creo que la parte que tiene que ver con el cónyuge sobreviviente hace justicia por ti, porque habían problemas serios en ese sentido. Sí, sí, muy buena. Mayra Mota, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más de los compañeros? Ahora. Ok. Perdón, es que estaba en el Después de Mayra, Víctor Cruz, lo veo. Muchas gracias por las explicaciones. Una pregunta general de alguien que no entiende nada de esto, al licenciado de Jesús. Los testamentos que se hicieron, básicamente todos los testamentos en Puerto Rico están hechos con el código anterior. ¿Qué pasa si muere alguien con un código, con un testamento bajo ese código? ¿Se cambia demasiado bajo este nuevo? ¿Se respeta el nuevo y no el viejo? ¿Qué pasa ahí? Ok. En general, porque me imagino que es bastante detallado. Sí, no, gracias por la pregunta. Mire, y en las charlas que hemos brindado, Yolanda y yo, pues esa es una pregunta que siempre viene. Siempre la hacen. Sí, por razones obvias, ¿verdad? Porque me dice, Dios mío, y aquello que yo hice, ¿ahora qué va a pasar, no? Hay un artículo
específico que atiende esa inquietud, que en esencia lo podemos dividir en dos partes. El primer párrafo habla de que aquellos testamentos otorgados con anterioridad a haber entrado en vigor el nuevo código, pues se le va a respetar su validez. Ahora, aquí hago una pausa importante. Recuerden que hasta que la persona no fallezca, no sabemos realmente si ese testamento terminó siendo válidamente otorgado o no. Claro, a menos que nadie lo impugne. Pero a lo que voy es que los problemas con esto de los testamentos surgen luego de que la persona fallece. Cuando alguna parte con interés ¿verdad? Entendió que quedó desfavorecido y dice, no, yo quiero impugnar eso. Yo digo esto porque si bien, aún asumiendo que ya usted otorgó un testamento antes del 28 de noviembre, es recomendable que se le dé una mirada fresca a ver cómo fue que se otorgó. Porque mire, al mejor cazador se le escapa una liebre. Y el notario que le hizo el testamento puede haber sido un excelente notario, pero quizás se le quedó un detalle que resultaba ser un requisito indispensable para su validez y sin querer no lo puso. Un ejemplo que se daba muy clásico cuando se enseña estos temas es en el caso de los testamentos abiertos. Si en ese testamento abierto el notario no le puso la hora en que se otorgó el mismo, mire, sepa que ese es un testamento nulo. ¿Ok? Así que recomendamos que, ¿verdad? Se busque copia de esos testamentos y se los lleven a, ¿verdad? Llame al notario, mire, vamos a sentarnos, sé que ahora está el nuevo código, quiero asegurarme que eso es válido. La segunda parte de ese párrafo, y si mal no recuerdo, creo que el artículo 1816 del nuevo código, habla entonces de bajo qué reglas entonces van a aplicarse la forma en que se va a distribuir ese caudal hereditario. Porque claro, de haber muerto la persona antes del 28 de noviembre, pues claro, se iba a regir bajo las reglas del código anterior. Pero si la persona fallece ahora a partir del 28 de noviembre, pues le va a aplicar, según dispone así el código, las nuevas reglas, que son las que explicamos ahorita. Así que, por ejemplo, en el contexto del testamento, pues ahí entraría lo que hablamos de la sucesión testada y de lo de las dos mitades. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? Porque si usted en el testamento mejoró a alguno de sus hijos, sepa que ahora bajo el nuevo código, como la mejora desaparece, pues entonces lo que nos dice para concluir la pregunta, ese artículo es que de ser necesario para hacer valer los derechos hereditarios de la legítima de los herederos forzosos, si hubiese que reducir alguna cuantía de algún legado de alguna parte del testamento, entonces habría que reducirlo. ¿Ok? ¿Cómo se come eso? De nuevo, llevando el testamento al notario o, ¿verdad? O naturalmente, ¿verdad? Pues parte de los trabajos que se hacen a través de la planificación financiera y sucesoral que brindamos para traducir eso que se puso en el testamento, pero analizándolo en el contexto del posible caudal que usted dejaría para saber qué riesgo eso pudiera representar o no, para así asegurarnos que se respeta, que aún bajo las nuevas reglas se va a respetar su voluntad. Quiero decirle Gracias. quiero Ahora decirle con... que el recuerdo fue bueno porque es el artículo 1816, así que perfecto. Ok, ahora cerramos aquí con Víctor Cruz. Adelante, Víctor. Víctor. Está en mute. Víctor, Está en no se oye.
Estás en mute. Mira a ver ahora. Ahora sí, adelante, Víctor. Buenas noches, licenciado, y muchas gracias por su ponencia. La pregunta mía es la siguiente. Una persona hace un testamento y tiene X cantidad de hijos y deja a uno de los hijos fuera del testamento por las razones que sean. No fue su mejor hijo, nunca se ocupó de él, bueno, varias razones, ¿no? Sí. Tengo entendido que en el código anterior esa persona podía ir al tribunal y presentar evidencia, o sea, con unos buenos abogados, y posiblemente pues el tribunal o las personas envueltas podían ponerlo de nuevo como parte del testamento. ¿Qué variación, si alguna, ha habido ahora con la ley de este Nuevo Testamento? Ok, mire, gracias por la pregunta también. Ese ejemplo que usted acaba de compartir es lo que se llamaba o se llama la institución de la preterición. Cuando un padre o madre no menciona, ¿verdad?, la existencia de uno de sus hijos y un poco, bueno, sin entrar en el tema de la desheredación, que es otra cosa aparte, pero en efecto se llamaba la preterición. Bajo el código anterior, la preterición tenía un efecto, podía tener un efecto de anular el testamento o parte del mismo. Y entonces la sucesión, entonces es la porción de la herencia, entonces habría que irse bajo las reglas de la sucesión intestada. Esto cambió con el nuevo código. Y el nuevo código ahora lo que habla es de que la preterición, en caso de que se diera a lugar, no va a tener ese mismo efecto. Y además de eso, hay una varianza, porque habla de la preterición involuntaria y de la preterición voluntaria. Entonces habría que mirar, ¿verdad?, un poco el caso más a fondo, pero el código habla también de esas circunstancias que tienen efectos distintos, ¿verdad? Pero aparte de eso, ese hijo que no fue, por decirlo de una manera, mencionado, ¿no? Naturalmente, pues no deja necesariamente dejar de ser heredero forzoso. Es cuestión de pasar por el proceso también de confirmar la identidad y demás en el proceso correspondiente para entonces hacer valer su derecho que como mínimo pues le correspondería en calidad de ser heredero forzoso. Ok. Otra preguntita rapidita. Antes se necesitaban 3 testigos cuando se hacía un testamento. En el nuevo reglamento, ¿tiene que ser igual? Pues mire, en la versión del proyecto en el Senado lo iban a reducir a 2 testigos instrumentales y en el producto final, la ley 55, el código actual, inclusive hasta eso pues se lo llevaron y ya está más fácil y todo. Claro, si a ruego de el testador o del notario público que está otorgando el testamento, pues entienda que debe asistir al menos 1 o 2 testigos, pues así lo puede hacer. De hecho, hay circunstancias que así se aconseja, ¿no? En donde, digamos, por ejemplo, en donde la capacidad del testador pudiese ser impugnada en su día, digamos, porque quizá las facultades mentales pudiesen ser cuestionadas por alguien. Pues en una circunstancia así es recomendable
de que esté un testigo y o un facultativo médico como testigo para dar fe de que en efecto ese testador gozaba de su plena capacidad de otorgar ese testamento. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Por aquí, este es el que tengo de ejemplo. Quiero agradecerte, aparte del nombre de la Junta de los Rotarios del Club de Río Piedra, el haber prestado aquí tiene el, sí, también Yolanda, tienes el tuyo, van a llegar vía email. Pasa que el del licenciado Francisco de Jesús es el que está ahí presente, pues le vamos a otorgar, pues gracias por tu aportación como orador en el tema de los cambios recientes en el Código Civil, se lo haremos llegar por email. Muy agradecido por su asistencia y habernos orientado a todos sobre ese gran tema importante. ¿Algo más que quieras añadir, Héctor Jiménez Juárez, para antes de cerrar algún compañero? Yo estoy más que complacido con la explicación. Me parece que ha sido propia y necesaria para muchos de nosotros, precisamente porque ese código regula nuestra vida. Así que muchísimas gracias, Yolanda. Gracias otra vez por tu esfuerzo y por lo bien que te portaste. Nos ayudaste en todo momento. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por habernos brindado este espacio, ¿verdad? Para poder compartir con ustedes estos temas tan importantes. Y la realidad es que hay mucho detalle en la ley y quizás, obviamente, uno quisiera contestar muchas de las preguntas también a cada uno, pero a veces son situaciones particulares. Así que yo creo que el llamado también que hacemos es a que se sienten, evalúen cuál es su planificación, ¿verdad? A nivel de herencia y evalúen si a raíz de los cambios, ¿verdad? De la nueva ley que tenemos ahora, de nuestro nuevo Código Civil, hay que hacer un ajuste, ¿verdad? Este es el momento de nosotros sentarnos y evaluar. El área de herencia no tan solo se compone de lo que trae el Código Civil, el área de herencia también se compone de un aspecto contributivo. Que pudiera tener, ¿verdad? Un impacto contributivo sobre herencia con los códigos federales y todo. Así que el área de la planificación de herencia es bastante compleja, vamos a ponerlo así. Nuestra intención era hoy traerle los temas, los cambios más radicales, ¿verdad? Que trajo el código y les agradecemos enormemente que nos hayan dado este espacio. La verdad es que me llevo ahora la encomienda de que tan pronto podamos estar físicamente, quiero estar físicamente con ustedes porque la energía que tienen como grupo es contagiosa. De nuestra parte, más allá de agradecerles el espacio, les deseamos que tengan una feliz Navidad y que también estén, ¿verdad? Ustedes y sus familiares estén saludables. Sabemos que son tiempos difíciles, que estamos en total distanciamiento, que estas son circunstancias nuevas que se están dando ahora en los adiestramientos, pero estamos bregando con esto, lo estamos haciendo bien, tenemos que esperar un poquito más. Así que espero que disfruten de su actividad de Navidad, que ya escuché que tenía alguna, así que se lo disfruten mucho y muchas gracias, Edna, también por el espacio que nos dieron aquí. No, gracias a ustedes y sabe que una vez estemos presenciales, bienvenido a nuestro Club Rotario de Río Piedra. Así que un aplauso. Muchas gracias. Si quieren compartir nuestro final de reunión, pues lo pueden hacer, no hay problema. Vamos a cerrar con bombas navideñas. Les invito a todos los rotarios, este sábado Rotary Launch Carry Out. Es importante que haga su reserva con el compañero Jesús Betancur y Lupe. Es la única oportunidad que tenemos de vernos. Tenemos el Carry Out Launch el sábado de 11:30 a 1. Así que vamos a alegrar nuestro espíritu y vamos a cerrar esta reunión con lo de las bombas navideñas. Así que ahí vamos. Buenas noches. ¡Bomba! ¿Quién la va a tirar? ¿Quién va a ser el valiente? Ahí está Jesús. ¿Quién va a ser el valiente? Vamos. Vamos a ver. ¿Y la música dónde está? ¡Bomba! Ayer pasé por tu casa, me tiraste un limón, me manchaste la camisa con sangre de tu corazón.
¡Bomba! La guayabita madura le dice a la verde verde. El hombre cuando es celoso se acuesta, pero no duerme. ¡Bomba! Ella me aprieta, los guantes me dan calor. Y cuando miro hacia el cielo veo un bote de lisol. Bomba, espérate, estaba en mute y la música no salió. No sabe nada la presidenta. Dale, ¿quién es el próximo? Ahí va. Ahora sí, ¿la escuchan? Ay, Erika, Se escucha. ahora. No se oye la música. Bomba, Marx, dale. Dicen que los besos enferman. Eso a mí me lo contaron. Pero sígueme besando, que a mí me vacunaron. ¡Opa! ¡Opa! Ahí va. Los hombres de hoy en día son pura fantasía, con el estómago lleno y la cartera vacía. ¡Bomba! Nacimos para vivir, vivimos para soñar. Nuestro destino es vivir y nuestra misión es amar. La bomba. La bomba. Ay, qué rica. Dale, que llegó el espíritu navideño, míralo. Aquí hoy. Ahora sí Dale. que sí. ¿Quién más? La última bomba. Estamos calentando motores para nuestro Pa' Fuera 2020 el día 29, martes 29. Pues dale, voy. Dale, tírala, Anel. Para entrar a tu mosquitero, para decirte al oído lo mucho que yo te quiero. ¡Huepa! ¡Opa! ¡Huepa! Una más para cerrar. Dale, Adalberta. Yo tengo aquí, si quieren más. Pues una, dale. El amor es un veneno que no debemos probar, pero qué dulce y qué bueno es poderse envenenar. ¡Epa! La última que me voy. Los hombres y los pericos tienen cierto parecido. Que entre más viejos se ponen, más verdes son los bandidos. ¡Bomba! Ahora saca tu instrumento para irnos con alegría y espíritu. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta. Estoy en la calle y mira a la gente. Que esto es un desaire. Mira a la gente. Que esto es un desaire. A la zarandera. A la zarandera. A la zarandera de mi corazón. A la zarandera. A la zarandera. A la zarandera de mi corazón. Allá adentro veo, vea. Allá adentro veo un lechón asado, no sé si será un puerco asado, no sé si será. No sabe nada, no sabe nada. No sabe nada, no sabe nada de bomba, no sabe nada. Señora presidenta, por aquí, me gustaría decirle Dale, a todos otra. los compañeros, no, esto no es una bomba, es nada más que una petición para la actividad de Pa' Fuera 2020. Me gustaría escuchar bombas, pero que las escribamos nosotros mismos, a ver si se anima y hacemos bombas originales, rotarias, puertorriqueñas, de nosotros, de nuestro entorno. Quiero oír alguna. Que creativos somos, que se acabó. Dale, emoción acogida, todo el mundo a pensar y traigan su bomba Escribir original. bomba. Muchas felicidades a todos
Muchas felicidades. Pues buenas noches, gracias a los Bueno, buenas oradores. noches. Cuídense y protéjanse. Bye. Besitos. Acuérdense que no han comido almuerzo. Acuérdense de Unos que no han estado para el almuerzo. hacer el testamento y ponerme a mí por el lado, ¿sabes? El marista es el mute. Edna, hay algunos presentes que nos han llamado para tu almuerzo. ¿Cómo? Yo te llamo mañana. Recordatorio, llamen a Jesús y a Betancur para la comida. Betancur, apúntame el sábado, voy a buscar mi almuerzo. Tienen que ir con instrumento en mano. Ah, está buena. Tienen que llegar con instrumento en mano. Eso está chévere. No dale, problema. O gorrito de Navidad. Esa es la taquilla para entregarte el lunch. Está No bueno, te preocupes, que voy a buscar la bolsita de los tereques navideños. Marí. Con el tuki. Vamos allá. No tengo ni los instrumentos, me lo debieran haber dicho. No sé ni dónde los he guardado. Voy a buscarlo. Sí, búscalo. Oye, Gela, tú tienes ese pelo más lindo. Gracias. Beauty, qué bella. Gracias. Héctor, tenemos que escribirle también a Rolando y a Carmencita. Gracias por la conexión de los oradores también. Bien, excelente. Sí, Buenas buen noches a trabajo. todos. Gracias, Héctor. Nos vemos mañana, Muchas reunión de felicidades. junta, si Dios lo permite. Ok, hasta mañana entonces. Ok. Felicidades. Mascarilla o instrumento, no te olvides, con tu instrumento, gorrita Navidad. Bomba Sí. de todo, lo llevan. Bye. Bye. ¿Cuándo es eso? El sábado 19. No me traiste una bomba hoy. Buenas noches, Dios bendiga y acuérdense, cuídense. Bye. Nos vemos. Bye. Bye. Buenas noches. Buenas Adiós, noches. Eva. Adiós, todas. Tere, te llamo mañana. Buenas noches. Tere y Adalberta la llamo mañana para una cosa. ¿Ok? Buenas noches, Aidita, Rubén y Geda. Nos vemos. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Héctor. Gracias a ti. Bye.